Nos encontramos con Alicia Ibarra, pintora de éxito, que viajó mucho por el mundo, disfrutó de la vida, como suelen decir los mundanos, pero no era feliz porque no tenía a Dios. ¿No es así, doña Alicia? Sí, Javier, sí. La verdad es que es literalmente así. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de esa carencia, porque yo puedo decir que, habiendo vivido intensamente toda la época de mis exposiciones, de viajes, yo estudié Bellas Artes, enseguida empecé a exponer de la mano de un galerista suizo, y empecé, digamos, a tocar éxito y a triunfar y a divertirme muchísimo en todos aquellos años, pero había momentos puntuales que yo no sabía cómo ni por qué, porque aún siendo educada en una familia cristiana, pero yo no vivía la fe de verdad intensamente, realmente en mi corazón, era una fe aprendida. Entonces yo no entendía muchas cosas y en algún momento pues tenía angustia. Sin embargo, yo me refugiaba en mi pintura, con mi música, con mis cuadros. ¿Y Dios le preservó? Y Dios no estaba ahí. Pero le preservó de no caer en el vicio, en el pecado, ¿no? Usted tenía esa tristeza porque le faltaba algo, el sentido de su vida, pero por lo menos llevaba una vida tranquila, de artista, y vivía rectamente, ¿no? Sí, esto yo le doy gracias a Dios todos los días, porque es verdad, que viviendo en el mundo del arte, que todo el mundo piensa pues que también es un mundo con muchos vicios y con muchas cosas. Bueno, pues yo era una pintora, yo era una persona pues normal, con una vida sana, limpia, y yo pienso que el Señor me protegió muchísimo, porque ocasiones y cosas que se ven en perspectiva podrían haber ocurrido, ¿no? Y me ha preservado hasta cuando Él apareció verdaderamente. Y entonces mi madre era una persona muy, muy, muy religiosa. Ella rezaba, y ahora soy muy consciente del valor de esa oración, porque ella me avisaba y me decía: hija mía, tienes que ir a misa, tienes que ir a misa. Dios es el único que puede curarte, el único que puede sanar todas esas heridas, todo ese sufrimiento. Él es el único. Y yo no le hacía caso. La pobre se puso muy enferma. Estaba muy enferma del riñón, y un día yo la adoraba, y un día pensé, bueno, ¿qué me cuesta acompañarla? Si a ella le va a hacer feliz, pues yo iré a misa con ella, y ya está. Y volví, después de muchos años, empecé a ir a misa los domingos con ella. Ella era feliz y yo con ella. Reconozco que aunque estaba allí en misa, pues no ponía mucha atención, porque mi mente estaba volando en otras cosas. Pero sin embargo, Dios sí que salió a su encuentro en un momento dado, sin mérito por su parte, porque usted no es que estuviese devota y pidiéndolo, iba por ir, ¿no? Por acompañar a su madre, que es cumplía con el cuarto mandamiento, ¿no? Pero realmente, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no? Un domingo, ¿qué pasó? Yo pienso que estoy aquí por la misericordia de Dios y por la oración de mi madre. Y un domingo cualquiera, que yo estaba allí en la misa, sentada con ella, de repente fue como, primero descubrí al sacerdote, que me sonaba que no era el de siempre, pero no estaba segura. Imagínese la poca atención que yo ponía. Era un sacerdote que luego supe que era un sacerdote brasileño, porque tenía un acento como muy raro. Pero de repente fue como tomar conciencia de que aquel hombre estaba hablando. Y tener como, el primer paso fue como querer escucharle, ¿no? A ver qué está diciendo. Por primera vez en mi vida, interesarme por lo que aquel sacerdote decía. En ese momento, yo no lo puedo explicar. Y han pasado ya 10 años, pero no lo puedo explicar, porque fue de golpe. Yo sentí en mi corazón, viví, comprendí, experimenté la presencia, la existencia y la presencia real de Dios, pero en mí y conmigo. No un Dios que está ahí lejos o que es para otros, sino estaba conmigo, estaba dentro de mí. O sea, yo sentí un calor, como un abrazo de Dios, como descubrí. Yo muchas veces lo pienso, es como si mi cabeza se abriese como un melón a la idea de Dios. Y es curioso que a partir de ese momento esa sensación de soledad desapareció, porque podía estar sin personas, pero estaba con Dios dentro de... Sí, eso fue lo primero que yo sentí. Bueno, mucha emoción, pero al mismo tiempo, por primera vez en muchos años, yo creo que en mi vida verdaderamente, quizás desde que era un bebé o desde que era una niña, ¿no? Cuando uno se agarra a sus padres, ¿no?
pero durante tantos años yo había vivido una soledad tremenda, pero no sabía que era una soledad profunda, ese vacío que hablábamos, ¿no? En el momento de mi conversión, eso fue lo primero que yo me di cuenta, o sea, desapareció completamente, completamente, o sea, yo no se puede explicar, porque estando en Barcelona, teniendo a mi madre, a mi familia alrededor, amigos, yo me sentía tremendamente sola, y eso terminó hasta el día de hoy, o sea, nunca más me he vuelto a sentir sola. Nunca. Y a partir de ese momento, aunque ha habido cruces, porque siempre en la vida hay cruces, pero nunca ha tenido esa sensación de tristeza, ¿no? Siempre ha tenido esa alegría del Señor de aceptar todo como voluntad de Dios. Sí, en realidad fue todo progresivo, ¿no? Porque las cosas de Dios van al ritmo que Él va marcando, pero yo me di cuenta cuando en el momento de mi conversión, claro, yo lo único que quería, lo primero que quería era saber de Él y estar con Él. Entonces yo sabía que en el Tibidabo hay adoración perpetua, yo sabía que aquello era Dios y que allí estaba Dios. Y entonces empecé a visitar a Dios, o sea, iba allí a hablarle, porque no sabía rezar tampoco. Estaba expuesto en el Santísimo Sacramento. Estaba expuesto. Yo todo esto lo sé ahora, pero en aquella época yo lo hago como si estuviese en aquella época. En aquella época yo sabía que Dios estaba allí y yo quería estar con Él. Y quería estar con él. Iba y le contaba y me desahogaba, lloraba, en silencio, porque yo le contaba toda mi vida, todo mi dolor, toda mi angustia. Y me di cuenta de que estando con él, ese dolor, esa angustia desaparecía, porque él llenaba mi corazón. Luego también mi hermana me ayudó a recordar cómo se reza el rosario. Empecé a rezar el rosario en el Parque de la Ureneta, sacando a mi perra. Y allí ese rosario era la Virgen, o sea, yo con los brazos abiertos, no había nadie me veía, ¿no? Y yo le pedía a Dios todo, o sea, empecé a meditar el rosario, a hablar con Dios a través del rosario, a hablar con María a través del rosario, y claro, cambió mi vida completamente. Ciertamente las dos columnas que vio San Juan Bosco, ¿no? María y la Eucaristía, ¿no? La presencia real de Cristo, que se sentía consolada, y la presencia maternal de María, ¿no? Con el rezo del rosario. Exactamente. Eso ha sido y sigue siendo el eje fundamental, ¿no? Pero todavía faltaban cosas porque Dios quiere que nos formemos, entonces usted sabía muy poquito de religión, empezó claro, pues a formarse, ¿no? Sí, bueno, y eso es en la medida de mi capacidad, que era muy poquita, porque claro, yo no sabía nada, hay gente que ha tenido fe toda la vida, pero yo no. Bueno, mi madre murió dos semanas después de mi conversión, hasta el punto que no me dio tiempo ni siquiera a explicárselo verdaderamente como lo estoy explicando ahora, porque no sabía en aquel momento explicarlo, ¿no? Pero heredé sus libros de espiritualidad, mis hermanos tenían ya todo el mundo de todo, menos yo, que no tenía de nada, y empecé a leer los libros de María Valtorta, que son 10 tomos, el Evangelio tal como me ha sido revelado. Eran unos libros que mi madre había intentado que yo leyese y nunca quise, y en ese momento empecé a leerlos. Y entonces allí fue como una introducción, como una catequesis. Para mí fue una catequesis, para conocer a la Virgen, conocer al Señor, conocer los Evangelios. Claro, todo esto ha sido como la base que me ha ayudado luego a seguir adelante profundizando en las cosas de Dios. Porque cuanto más se conoce a Dios, más se le quiere, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce. El amor de Dios no tiene, o sea, el amor que nos da y que pone en el corazón no tiene límite. O sea, yo a partir de ese momento, porque además es que fui radical, yo todo lo demás lo aparté. Todos los libros que tenía de novelas, todo eso lo tiré todo. La música, que yo pintaba con música de todo tipo en el estudio, fuera. Decidí, yo necesito música religiosa, música sacra. Yo necesitaba rodearme de Dios. Y Dios fue trabajando en mi corazón, ¿no? Y fue poniendo en mi corazón, pues, todo lo que yo he ido necesitando, pues, para poder ir evolucionando, para poder ir avanzando en el camino espiritual. Conocí a un sacerdote, el padre Felipe, entramos conocí lo que era la vida de parroquia. Yo nunca había formado parte de una parroquia, pues estar en una parroquia, ayudar con la catequesis de los niños, en fin, con todos los casales que hacen en las parroquias, sentirme parte de una iglesia. Y sobre todo también las obras de caridad, digamos, servicio, ¿no? Sí. Qué importancia esto que me ha contado antes de ir a ver a los moribundos, ¿no? Las personas que se sienten mayores, se sienten solas, y usted que ha pasado esa soledad, quizás pueda consolar mucho más a estas personas, ¿no? Sí, y además era una manera o sea, la gratitud
el ser consciente de cómo es vivir con y sin Dios, y esa gratitud inmensa que yo sentía porque fue Él el que me rescató, Él me rescató. Yo quería servirle, ¿no? Quería ayudarle, y entonces buscaba un voluntariado, buscaba algo, pero no sabía dónde. Pero no, como las cosas de Dios son así, vino a mí un voluntariado que se llama María Auxiliadora y que se dedica a visitar a los enfermos, a los ancianos, a la gente que está al borde de la muerte, para hacerles compañía y estar con ellos. Y eso es lo que bueno, lo hizo, llevó pues yo creo que casi 8 años o 9 años. Y esa actividad, haciéndolo. ese encuentro con Cristo, en el pobre, en el moribundo, le llena más, ¿no?, que todos los placeres del mundo, todos los viajes sin Dios, ¿no? Bueno, fue tan impresionante cuando empecé a hacer ese voluntariado que en un momento dado incluso decidí, o sea, llegué a pensar en dejar la pintura para dedicarme a los ancianos y a los enfermos. Y pensé, bueno, a lo mejor Dios ha querido que hasta ahora sea pintora y ahora pues toca ocuparse de los demás. Pasó por mi cabeza eso. Bueno, pero gracias a Dios... Pero no lo hice porque Dios claro, Dios no lo quiere, y un sacerdote le puso en el camino que le dijo a usted, sí, dedique sus talentos porque puede hacer mucho bien con la pintura, ¿no? Esa mirada misericordiosa de Jesús, este proyecto que tiene de hacer las escenas del Evangelio en cuadro, cómo esto puede hacer también mucho bien, ¿no? Sí. Claro, Dios te lo va mostrando y poco a poco lo vas entendiendo, porque yo quería pintar cosas diferentes. Yo hasta entonces había pintado pues pintura contemporánea, paisajes muy bonitos, preciosos, pero claro, yo quería pintar algo más para Dios, ¿no? Pero me veía incapaz. Pero un sacerdote, el padre Felipe, me empezó a encargar cuadros de pintura, de temática para él, para su parroquia religiosa, y empecé pintando una Divina Misericordia, he pintado el bautismo de Nuestro Señor, y poco a poco fui entrando en todo ese mundo, ¿no? De todo, poco a poco pues he ido evolucionando y sintiéndome cada vez más cómoda, y sobre todo entendiendo que aunque al principio me daba mucho miedo porque me veía incapaz, porque claro, yo venía de una pintura muy diferente, pero que se puede servir a Dios verdaderamente, que Dios tiene un plan para mí, ¿no? Y es la pintura, además pasa que por en esa la pintura usted pone todo su corazón, todo su amor a Dios, ¿no? Reza antes de pintar, claro. Tiene siempre muy presente el bien que puede hacer ese cuadro. Yo pinto para Dios, yo pinto para Él, y cuando pintas para Él tienes que estar con Él y en Él. Y yo intento vivir en oración. Me preparo antes de empezar a pintar, tengo ahí un icono que me acompaña, hago unas oraciones y luego me pongo música religiosa, y luego claro, con la vida una vida de fe, ¿no? De misa diaria, de rosario diario, además, de adoración, pero en el silencio del estudio es donde yo ahí encuentro, pintando también es una manera de rezar, porque claro, pinto al Señor y estoy con Él, pinto a la Virgen y estoy con ella. Eso es maravilloso, no se puede explicar, es una gozada. Además dicen que si el grano no muere, no da fruto, ¿no? Tiene que sepultarse usted muchas horas ahí, a lo mejor privándose de otras cosas, pero luego es muy fructífero, ¿no? Porque hace exposiciones de pintura. ¿Cuánta gente no se ha convertido por un buen cuadro, ¿no? Un cuadro que te mira realmente, pues que te habla. Es verdaderamente conmovedor, y eso siempre lo digo. Se lo digo yo al Señor, el privilegio, el regalo que me ha hecho de poder utilizar, ser yo un instrumento en sus manos, para que Él pueda utilizar mis cuadros y que la gente rece delante de ellos. Que esos cuadros inspiren piedad verdadera, ¿no? Esa piedad que Dios quiere. Entonces, yo he visto, lo he visto en la parroquia, y lo he visto en gente particular, pues que tiene o sagrados corazones o imágenes que yo he pintado, y es conmovedor, no tengo palabras. Y fíjate que tengo unos cuadros, en la parroquia de San Sebastián tengo unos cuadros ahí en el Santísimo, en la capilla, y siempre digo al Señor, es impresionante, porque tú estás viendo esos cuadros 24 horas al día, todos los días. No existe lugar en el mundo mejor que pintar para ti. Y eso a mí me llena el corazón. Pues si le parece, doña Alicia, me llena la vida. Hemos contado la conversión muy bonita, muy impactante, y en la segunda parte del programa, Dios mediante, hablaremos ya de su vocación como pintora, de todo lo que el Señor le ha puesto en el corazón, para ayudar también a jóvenes artistas, gente pues que quiere poner sus talentos al servicio del Señor. Bien, espero que este sencillo testimonio les haya ayudado. Sin Dios no puede haber felicidad. No está en los lujos, en los placeres. La verdadera felicidad está en hacer la voluntad de Dios, en que la vida tenga un sentido.